universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Porque de pie, cántalo conmigo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas todo para nosotros, Señor. Nuestra justicia está muy lejos de la perfección de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Una vez leyendo el Salmo 51, llegué a la parte donde David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice algo que nunca entendí hasta esa vez: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en ese momento, cuando estaba leyendo el pasaje,
y llegué a entender de qué se trata. Porque él está diciendo, yo he pecado, he hecho lo malo. Y luego dice que eso es para que Dios sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. ¿Y qué dice su palabra? Su palabra dice que somos pecadores. Su palabra dice que no hay justo, ni aún uno. Y ese es lo que su juicio dice, es lo que dice su palabra. Y yo no sé si a ti te ha tocado, pero yo llegué a entender esta lección porque todos anhelamos una vida en santidad o una vida de pureza, de integridad. Pero de vez en cuando fallamos. Y cuando fallamos como que decimos, Señor, ¿pero por qué fallé? Y cuando yo leí este pasaje me di cuenta, porque, y esta no es una excusa para el pecado, pero a veces nosotros cuando estamos viviendo una vida en santidad como que llegamos a pensar que es por nuestro mérito, que es porque somos demasiado justos o demasiado buenos. Y nos empezamos a comparar con los demás y decimos, yo vivo en este nivel, yo no hago lo que los demás hacen, y pensamos que somos nosotros. Y es cuando tenemos esa actitud que de alguna manera fallamos, y es cuando realmente Dios es reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Cuando fallamos se prueba que Él es justo y que su juicio es puro. Claro que debemos de buscar la santidad en todo momento, pero cuidarnos de no pensar que es nuestra justicia, porque nuestra justicia está muy lejos de la perfección de Dios. ¿De acuerdo? Quiero leer unos pasajes. Primera de Pedro 5:8, Marcos 14:38, Primera de Corintios 15:13 y Romanos 12:11. Estoy compartiendo con la computadora porque no imprimí la plática, pero una vez fui a una congregación en Los Ángeles donde compartí con la computadora y provocó una controversia tan grande que todos los líderes tuvieron que tener una junta después de la predicación para ver si esto era de Dios, si esto era permitido que alguien trajera su computadora a la plataforma, ¿verdad? Y aparte de eso, era cuando salió la película La Pasión de Cristo, y pues yo la promoví, yo dije, vayan a ver esta película, y pues era la otra controversia, ¿verdad? Porque no iban al cine, entonces la junta estuvo bastante reñida, y bueno, ¿qué del cine y qué de las computadoras? Se puede. Yo sé que aquí no tenemos ese problema. Pero bien, Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y luego Marcos 14:38 dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Corintios 15:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y el último pasaje, Romanos 12:11, dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. En el primer pasaje que leemos de Pedro, Pedro nos habla sobre el enemigo más cruel que nosotros tenemos. Si no te habías dado cuenta, tienes un enemigo muy cruel, y no es tu suegra. Tampoco es el vecino que te ha ponchado un par de llantas, ¿verdad? El enemigo más cruel no descansa, es un enemigo personal que está peleando todos los días en tu contra. De acuerdo a este pasaje, te quiere devorar, quiere acabar contigo. Él es el acusador de los hermanos, el que apuñala por la espalda. Y dice Pedro que anda como león. Está enojado, está ensañado en tu contra, quiere acabarte. Si tú pasas la vida todos los días pensando que todo está bien y todo el mundo te ama, yo tengo malas noticias para ti. El diablo no te ama y quiere destruirte, quiere acabar contigo. Y dice Pedro que él está buscando a quien devorar.
El trabajo de él es buscar a quien devorar todos los días, a toda hora, día y noche, porque él no duerme, no descansa. Él está buscando a quien devorar. Este es su fin. No tiene otro propósito, no se distrae en otras cosas, es enfocado, tiene hambre de destrucción. Es lo que la Biblia nos dice. Hace ronda, el ataque no es inmediato. Y dice Pedro que es nuestro adversario. Te estudia como un equipo de fútbol estudia a otro equipo de fútbol cuando va a jugar con él. Lo mismo hace el diablo. Día y noche te observa. Detecta tu debilidad para atacarte. El diablo no es omnipresente. No lo conoce todo tampoco. Pero sabes que él está viendo cada una de tus actitudes. Él está viendo cada una de tus reacciones, cada una de tus acciones. Todo lo que haces, Él lo está registrando porque te está estudiando. Es tu adversario, te acecha y mira cada una de tus acciones. Y tal vez Él no lea tus pensamientos, pero Él puede saber lo que estás pensando porque ha visto un patrón de conducta en ti. Ha visto las palabras que tú utilizas, las reacciones que tú tienes, y eso lo ha llevado a él a conocerte. Y sabe dónde atacarte. Sabe cómo hacerte caer. Por un tiempo había un argumento que decían que si tú no hablabas las cosas, el diablo no iba a saber, ¿verdad? Cuando vas a decir algo que no quieres que el diablo no escuche, pues dilo en voz bajita, ¿verdad? O no lo digas. El diablo te conoce porque te está observando todos los días. Hay ciertas personas que platicas con ellas y te dicen, yo sé lo que tú estás pensando. Y lo que pasa es que te conocen las reacciones de tu cara, las palabras que utilizan y te lo pueden decir. Y el diablo hace lo mismo. Te acecha, es tu adversario y te conoce. Y el consejo de Pedro es, sean sobrios. Sed sobrios. Y la palabra sobrio es lo opuesto a ebrio. Y el borracho es descuidado. El borracho es irresponsable. El borracho tiene su pensamiento entenebrecido. Su juicio no funciona muy bien. Y el apóstol nos está diciendo, el apóstol Pedro nos dice, tú tienes que ser sobrio, tienes que tener una mente clara, tienes que ser persona de convicciones firmes y seguras. Tienes que saber lo que el enemigo está haciendo. Y el apóstol Pablo nos dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, porque él maquina en tu contra. Está preparando constantemente un ataque en tu contra. Y no solamente en tu contra, en contra de tu familia y de las personas que te rodean. El cristiano debe de conocer la palabra. Debe de ser calmado y de pensamientos y emociones estables, sabiendo lo que está sucediendo a su alrededor. Pero hay creyentes que no se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor. No saben que tienen un enemigo y dan golpes al aire, ¿verdad? En el momento de orar no saben en contra de qué pelear, no saben en contra de qué situación estar atacando. Porque no son sobrios, no son de mente que puede discernir todas esas cosas. Y luego dice, sed sobrios y velad. Y velar quiere decir mantenernos despiertos, alertas en lo espiritual. Porque si nos descuidamos, nos podemos deslizar, podemos caer. Estén alertas, dice el apóstol Pedro. Y Jesús dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. Velad quiere decir mantenerte despierto. Y yo no sé si alguna vez has tratado de quedarte despierto tú y saber lo difícil que es quedarte despierto. Teníamos una vigilia de oración una vez, algunas personas en el ministerio, y ya como a las 2 de la mañana, pues algunos estaban quedando dormidos. Uno de ellos se levantó y fue a bañarse y con agua fría y luego regresa. Y otro de ellos estaba sentado en un sillón orando. Y estaba muy metido en la oración. Y
Oh Señor, muchas gracias por esta noche que tenemos. Ya apenas si le salían las palabras. Señor, 25% de descuento. Tú eres profesional, Señor. Y empieza a decir palabras que no tienen absolutamente nada de sentido. Estaba quedando dormido y lo que había pasado es que él me había contado en la tarde, había ido a buscar refrigeradores para comprar. Y él me dijo, ¿sabes qué? El vendedor que me tocó era muy profesional y me ofreció un 25% de descuento. Pues ya en la noche se le confundía todo, ¿verdad? Y la oración la mezclaba con lo que había pasado. Es difícil mantenerte despierto. Y estamos hablando de mantenernos despiertos, pero hablando del día, ¿verdad? De estar alertas a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, alertas a nuestras actitudes, a nuestros pensamientos, a lo que está pasando con tu esposa, con tus hijos, con tu ministerio, lo que sea que Dios ha puesto en tus manos, tienes que estar alerta. Esta es una conciencia constante de que estamos en guerra. Tú estás metido en una guerra aunque no quieras. En el momento que tú entraste en el reino de Dios, estás peleando en contra del reino de las tinieblas. Y la palabra velar es muy interesante porque está relacionado con la palabra vigilia. Y los judíos dividían la noche en vigilias. Nosotros no, y eran vigilias militares. Nosotros dividimos el día en horas, ¿verdad? Pero ellos lo dividían en vigilias. La primera vigilia era de las 6 a las 9 de la noche. La segunda era de 9 a 12. La tercera de 12 a 3. Y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Y la diferencia entre una vigilia y una hora, como la dividimos nosotros, es esto. Las vigilias hablaban de un periodo de tiempo que había pasado, durante el cual había habido protección y cuidado. Nada había sucedido. El centinela había estado en su lugar, cuidando la ciudad, cuidando el muro, volteando hacia el camino, buscando los enemigos. Y cuando pasaba aquella vigilia, era un tiempo en el que había habido protección y seguridad. Y cuando Dios nos dice que nosotros tenemos que ser vigilantes, está hablando de este tipo de actitud en la que yo estoy cuidando lo que Dios a mí me ha dado. Si tú eres padre de familia, Dios te ha dado la responsabilidad de cuidar a tus hijos. Dios te ha dado la responsabilidad de cuidar a tu esposa, cuidar tu ministerio, cuidar tu negocio, cuidar todo lo que tú tienes del daño que el enemigo quiere hacer. Y las horas solamente indican que el tiempo ha pasado, punto. Pero las vigilias indican el tiempo pasó, pero yo me esforcé para que nada sucediera durante este tiempo. Muchas de las tragedias entre cristianos, y estoy hablando de pecado, adulterio, fornicaciones y otros pecados, tiene que ver con que no velamos, con que no estuvimos alertas, con que nos descuidamos. Como la gacela que se olvidó que el lugar al que va a beber agua, hay un cocodrilo fingiendo ser tronco, ¿verdad? Y en el momento oportuno la va a tomar. Hay peligro a nuestro alrededor y esta no es una plática para alarmarte, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice. Velemos, seamos vigilantes, tengamos cuidado. ¿Qué están viendo tus hijos en televisión? ¿Qué música están escuchando? ¿Con qué amigos se están relacionando? ¿Están en la internet tus hijos con toda la libertad del mundo sin que haya ningún tipo de supervisión? ¿Tiene tu hijo una computadora en su cuarto y tiene conexión a la internet? Ser vigilantes tiene que ver con esto. Yo estoy viendo en el muro de mi casa, estoy buscando de qué lado el enemigo está viniendo a atacarme o atacar a mis hijos. Nosotros tratamos de ser cuidadosos en eso con nuestros hijos. Entendemos que esta es la era de la computadora y de la internet y muchas tareas se tienen que hacer en las computadoras, pero si van a ver la internet tenemos que estar nosotros allí presentes. No pueden usar la internet si nosotros no estamos ahí.
Y yo prefiero que mis hijos sean ignorantes de la internet a que puedan caer en algo. Una noche mi hijo se levantó como a las 10:30 de la noche y dice: papá, se me olvidó que tenía que hacer esta tarea. Y le digo: pues vamos a la computadora. Y nos vamos a la computadora y nos sentamos, y obviamente yo le tengo que dar el código, la palabra para abrir la computadora, y entra. Y está haciendo su tarea, pero ahí estoy a un lado de él. Van a pensar ustedes que ogro eres como papá, ¿verdad? Pero ahorita me van a entender. Y después de rato sale el famoso Messenger, donde puedes hacer chat, ¿verdad? Donde puedes platicar. Y están todos sus amigos conectados. Y empiezan: ¿qué pasó, Diana? ¿Cómo estás? Y yo estoy pensando en ese momento: ¿cómo puede ser posible? Yo no creo que a todos los muchachos se les olvidó la tarea y le dijeron a su papá: en este momento me tienes que conectar. No, o sea, es lo que hacen, estar conectados a la internet, a veces en altas horas de la noche. ¿Qué está pasando? No estamos vigilando. No estamos haciendo esas vigilias en nuestra vida con nuestros hijos que son necesarias. Velad, orad para que no caigas en tentación, no solamente tú, sino también tus hijos. Nosotros nos debemos de convertir en guardas. Tenemos que pararnos sobre el muro y estar cuidando a nuestra familia. Y la palabra guarda tiene varios significados. Uno de ellos es custodia, como los centinelas romanos, aquellos que pusieron a un lado de la tumba del Señor para que nadie viniera a robarse el cuerpo. Ese es uno de los significados. Yo soy un custodio. Y cada uno de nosotros debemos vernos a nosotros mismos como custodios, primero de nuestra propia vida. Yo me estoy cuidando todos los días. Cuido mis ojos, cuido mis oídos, cuido mis palabras, cuido mis pensamientos. Soy un custodio, pero no solamente conmigo, con mi esposa, con mis hijos, como he estado diciendo. Tenemos que estar custodiando. El otro significado es estar alerta, que también lo vimos hace un momento. Listos para actuar. ¿Estás listo para actuar en el momento que ves algo? ¿O te dio flojera? Porque ¿sabes qué? Muchos de los problemas que tenemos es por flojera. Sabemos qué hacer, pero no nos queremos esforzar para hacerlo. Y lo otro tiene que ver con protección. Soy un custodio, estoy alerta y estoy protegiendo. Así como se protegía la casa o el palacio del rey en los tiempos antiguos, nosotros estamos protegiendo. Y tenemos que vernos como protectores espirituales. Porque el enemigo está atacando. Hace algún tiempo en mi casa sentíamos muchos ataques espirituales. Mi esposa estaba batallando para dormir, se despertaba en la madrugada. A mí me sucedía lo mismo. No estábamos descansando bien. A nuestra hija del medio estaba batallando para dormir. La más chiquita estaba teniendo como pesadillas. Se despertaba asustada. Nuestro perro se paraba en el patio de la casa y empezaba a ladrar en una sola dirección en un árbol. Y podía estar por horas ladrando así. Yo me levantaba a orar en las noches y en las mañanas, y cuando recorría la casa, literalmente había como que entraba partes de la casa donde se me enchinaba la piel. Algo había una opresión, había un ataque en contra de nosotros. Estuve ayunando, estuve orando por algún tiempo, traje a toda la gente de la oficina y ungimos nuestra casa con aceite, las ventanas, las puertas, por todos lados. Pero aquello seguía. Y finalmente lo que hicimos es comprar unas estacas donde pusimos Jesús es el Señor. Y llevé a mi familia con mis hijos a cada una de las esquinas de nuestra propiedad y clavamos esas estacas y derramamos aceite sobre ellos de la autoridad de Dios, y orábamos juntos declarando que nuestra propiedad es de Dios y el enemigo no tiene autoridad en nuestra casa. Después de eso, los ataques se acabaron, pasó, pero no se acaban, ¿verdad? Vuelven otra vez. Hay otros tipos de ataques que van. Yo te podría contar muchísimos ataques que ha habido en nuestra contra, en los que se tiene que pelear, se tiene que luchar. Es muy fácil encontrar otra explicación, ¿verdad? De por qué tienes insomnio, de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Pero la verdad es que estamos en guerra. El enemigo te quiere destruir. Miren lo que dice este pasaje de Jeremías.
Jeremías 49:31 dice: vamos, ataquen a la nación indolente que vive del todo confiada, nación que no tiene ni puertas ni cerrojos y que vive muy aislada. Indolente quiere decir que no quieres experimentar dolor. Y la gente que no quiere experimentar dolor es porque pues no quieren hacer el esfuerzo. O como decía Juanito el cartero, ¿verdad? En el Chavo del Ocho, es que quiero evitar la fatiga. Es que no me quiero cansar. No lo decimos, pero realmente muchas de las cosas por las que no luchamos, no nos esforzamos, es por negligencia, es por pereza. Y el ataque del enemigo va a ser en contra de los indolentes, de aquellos que no se esfuerzan. Y dice que esta nación indolente no tiene puertas ni cerrojos. Y puertas y cerrojos hablan de responsabilidad, de cuidado, de conciencia, de planes, de sistemas que tenemos que tener para protegernos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Job dijo: yo hice pacto con mis ojos, hablando de no mirar a las doncellas. Y tenemos que hacer pacto no solamente con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras bocas, con nuestros pensamientos. Y esta nación dice que aparte de eso, vive muy aislada. Ataquen a esta nación porque vive aislada. Un líder vino conmigo a confesar pecado de adulterio. Y después de que confesó todo, él estaba llorando, él estaba arrepentido. Y yo le empiezo a hacer algunas preguntas. Y le dije: ¿por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué no llamaste por teléfono en el momento que te sentiste tentado y sabías que ibas en esa dirección? ¿Por qué no buscaste ayuda? Y su respuesta fue: yo pensaba que iba a poder vencer la tentación yo solo. Y me dijo que cuando él cayó en pecado la primera vez, dijo: esto solo fue una vez, no va a volver a suceder, no es necesario que le diga a nadie. Y eso duró 4 años, su pecado de adulterio. Cuando nos aislamos del resto del cuerpo de Cristo, cuando nos hacemos independientes, y eso tiene que ver con orgullo, cuando sentimos que no necesitamos de los demás, cuando pensamos que nuestra confesión nos hace menos, o para nuestra cultura mexicana, ¿verdad? El abrirse es rajarse, decimos los mexicanos, y yo no me rajo, ¿verdad? Yo guardo dentro de mí, no le tengo que decir a nadie. Pues eso, esa cultura de nosotros los mexicanos va en contra de la palabra de Dios, que nos dice que tenemos que confesar nuestras faltas los unos a los otros y orar unos por otros. No puedes vivir aislado. La estructura que hay en Vino Nuevo de células, de grupos en las casas, son con el propósito de que tú no estés aislado durante la semana, para que tengas una red de amigos que oran por ti, que te conocen. Y tenemos que aprovechar eso. No es nada más porque queremos tenerlos ocupados toda la semana, ¿verdad? Ese es el pastoreo, esa es la manera en la que se discipula, esa es la manera en la que nos protegemos, nos cuidamos a través de esta estructura. Pero cuando vivimos aislados, el enemigo nos va a atacar. Eclesiastés 5:8 dice: porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. Tú necesitas tener a alguien sobre ti. Yo sé que esto lo has escuchado muchas veces. Necesitas tener a alguien sobre ti, y esa persona que tiene a alguien sobre él también. Y así va a ser. Cada uno de nosotros necesitamos tener a alguien a quien rendir cuentas. Y algo muy interesante de los guardas, los vigilantes, los custodios. ¿Cuál era la posición de los custodios? ¿Dónde se encontraban? Se encontraban en las alturas. Se encontraban arriba del muro, con una perspectiva mucho más clara que el resto de los habitantes de la ciudad. Arriba.
De allá vigilaban. Y la altura, si lo quieres espiritualizar esto, nos habla de la presencia de Dios. El monte de Sión, un lugar alto, es el lugar de la presencia de Dios. Y es el lugar en el que todos debemos habitar. Y cuando tú estás en un lugar alto, tú tienes una perspectiva mucho más clara de lo que está sucediendo a tu alrededor. Yo me sorprendo con personas a veces que no ven el peligro, o en sus vidas, o en las vidas de los demás, sus hijos. Me sorprendo, ¿verdad? Algunos dirían es sentido común, ¿verdad? Pero hay gente que no lo tiene, porque no está arriba, no ha buscado escalar, estar en la presencia del Señor para tener una perspectiva más clara de lo que está sucediendo. Cuando estás estudiando para piloto, entre las cosas que te enseñan es cómo encontrar otra vez el camino de regreso si te pierdes. Si por alguna razón cuando andabas volando algunos instrumentos del avión dejaron de funcionar y no tienes brújula, no tienes GPS, no tienes ese posicionador global que te puede decir dónde estás o cómo llegar, y si había nubes y te perdiste por algún momento y ya después saliste pero no sabes dónde estás, lo que te recomiendan es que te eleves lo más que puedas en el avión o en la avioneta, y cuando estás arriba tendrás una perspectiva más clara de lo que hay a tu alrededor. Vas a poder ver montañas que vas a identificar, o algún pueblo, o ríos, o alguna vía del tren, o algo vas a encontrar que vas a decir, este es el camino que debo de tomar, hacia acá tengo que regresar. Y un guarda debe de buscar la altura espiritual en todo momento. Aparte de estar en las alturas, los guardas estaban en torres o fortalezas, y estos eran lugares seguros. Y la fortaleza, otra vez espiritualizando esto, habla de carácter, habla de fortaleza espiritual, habla de indignación por el pecado, habla por firmeza en tus convicciones. Y cuando somos guardas debemos de buscar esas torres en nosotros mismos, esa fortaleza que nos ayuda a poder pelear, a poder vencer lo que está sucediendo. No podemos ser debiluchos enfrente de nuestra esposa, hablando a los hombres, o enfrente de nuestros hijos, ¿verdad? Tienen que haber fortaleza de carácter en nosotros, convicciones. No vacilamos, ¿verdad? No estamos con un pie adentro y otro afuera. No fácilmente faltamos a las reuniones porque simplemente no tuve ganas, ¿verdad? O hay un partido de fútbol, o qué sé yo. Como la historia de aquel padre judío que vivía en un país donde fielmente iba a la sinagoga con sus hijos, y se mudaron a otra ciudad, y en esa otra ciudad, como su negocio no estaba funcionando muy bien, dejó de ir a la sinagoga y empezó a congregarse en una iglesia diferente, en otra religión. Y sus hijos vieron la falta de convicción y la conveniencia, que estaba solamente haciendo esto porque le convenía, para buscar negocio. Bueno, el hijo de este hombre fue Carlos Marx, que fue un ateo, que no tuvo el ejemplo de convicción, de fortaleza de carácter en su casa. Su padre hizo nada más lo que le convenía, y eso fue lo que le enseñó a su hijo. Pero aparte de esto, los guardas montan guardia. Mira lo que dice este pasaje en Zacarías 9:8. Cuando lo leí, de esas veces que el Señor trae convicción a tu corazón, Zacarías 9:8 dice: montaré guardia junto a mi casa para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. Nadie va a invadir, nadie va a entrar a mi familia, a mi casa, a mi corazón, a mis pensamientos. Estoy vigilante. Y los que montaban guardias andaban caminando por los muros de la ciudad, buscando dónde entraba o dónde podía entrar el enemigo.
viendo el camino a ver si se acercaba el enemigo. ¿Se acuerdan de el libro de Cantares donde dice: me tomaron los guardas de la ciudad? Los guardas vieron a esta mujer que andaba y dijeron: ¿qué está pasando? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer cuando estamos viendo el ataque en nuestra contra, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia? El consejo a Nínive fue: Nínive, un destructor avanza contra ti. Así que monta guardia en el terraplén o la fortaleza, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder. Eso es lo que debemos hacer, y lo primero es lo que ya vimos: montar guardias. Y que no te engañe el enemigo o tus sentimientos a pensar que eres demasiado estricto, ¿verdad? Cuando se trata de tus hijos. Porque de repente yo soy estricto con mis hijos, pero la verdad, cuando me piden hacer algo, mi corazón o mi carne quiere decir: sí, hazlo, ¿verdad? Diviértete, haz. Pero hay algo dentro de mí que me dice: vigila, pregunta más y más y más. Y yo le he preguntado a mi hijo a veces: mi hijo, ¿crees que soy demasiado estricto? Y cuando le gana su mente de adolescente, me dice: sí, papá, es que todos los papás de mis amigos los dejan ir y hacer y venir y todo, y tú a mí me tienes. Pero cuando entiende de qué se trata, me dice: sí, papá, eres muy estricto, pero está bien. Yo sé qué es lo que estás haciendo. Yo sé que me quieres proteger. No, que no te gane tus emociones. Y no importa que te digan el ogro, ¿verdad? Gruñón, estricto. Hay que hacerlo. Monta guardia, vigila el camino, es observador, es un espía. Nos tenemos que volver espías en el reino de Dios. Y luego dice: renueva tus fuerzas. ¿Estás débil en alguna área? ¿Reconoces una debilidad en alguna área de tu vida? Bueno, fortalécete. Fortalécete. Y los consejos son: ciñe tus lomos. Parecido al eso que se ponen las mujeres aquí para que se les vea la cintura más delgadita. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Una faja, ¿verdad? Eso quiere decir: cíñete, esta parte de nosotros es como el núcleo, ¿verdad? De nuestro cuerpo, y esta parte tiene que estar fortalecida. Cuando haces ejercicio te dicen: fortalece esta parte de ti, ¿verdad? Porque te puedes lastimar la cintura si no fortaleces los músculos de esta área. Y el consejo bíblico es: cíñete, o sea, que seas una persona fuerte, de convicciones firmes, que sabe en todo momento cómo actuar, cómo reaccionar. Cíñete. Renueva tus fuerzas. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, dice Proverbios 24. Luego dice Lucas 12:35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Dice Lucas 12:35: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo me ciño? ¿Cómo renuevo mis fuerzas? ¿Cómo fortalezco mi carácter? A través de la palabra. A través de la palabra. La forma para fortalecer nuestro carácter es a través del contenido de este libro. Leerlo, memorizarlo, escucharlo. Eso es lo que nos da fortaleza de carácter. Dice el apóstol Pablo, un consejo que todos conocemos, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su consejo es: no te hagas como el molde de este mundo, no sigas el molde de la gente, lo que los demás hacen, tú no hagas lo mismo. Nos dice: transfórmense.
Y si hasta ahí quedara el consejo, sería un consejo incompleto. Sí, pero ¿cómo me transformo? ¿Qué hago? No quiero actuar como la gente del mundo, no quiero tener sus conceptos, ¿verdad? Sus argumentos que están en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo me transformo? Si todos los días estoy siendo bombardeado por la televisión, por las películas, por la música, por las conversaciones en mi trabajo, ¿cómo me transformo? Dice el apóstol Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que creo? ¿Cómo fui enseñado? ¿O qué estoy oyendo todos los días? Yo tengo que renovar eso y tengo que traer la palabra de Dios y meterla a mis pensamientos y sacar todos esos conceptos erróneos. Es la única manera. Con la palabra de Dios entrando a nuestros pensamientos. ¿Sabes qué empieza a suceder? En todo momento del día tú vas a estar siendo acusado por tu conciencia. La palabra de Dios va a venir a ti en el momento que tú hagas algo incorrecto. Y déjame ir un poco más allá y decir que no solamente durante el día, durante la noche cuando tú duermas. Déjame te leo el Salmo, creo que es el Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja. El Salmo 16, 7. Y luego dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Si tú pensabas que el sueño es tu tiempo libre, ¿verdad? Para pensar otras cosas que no debes de pensar. No. En las noches, durante el sueño, mi conciencia me aconseja, dice David. ¿Sabes qué? Durante el sueño se reafirma lo que nosotros somos. Lo que tú pensaste todo el día o lo que tú piensas de la manera que tú te has programado, eso sucederá en tus sueños. Claro, tal vez digas, oye, pero yo tuve un sueño terrible y no es lo que pienso. Va a haber ese tipo de ataques. Pero ¿cuál es la norma? ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿Y cómo reaccionas en tus sueños, verdad? ¿Reprendes en tu sueño al enemigo? ¿Reprendes la tentación en tu sueño? Eso debe de suceder. O sea, nos hemos programado con la palabra, hemos cambiado nuestros pensamientos y no puede ser que nuestros sueños sean otra cosa totalmente distinta a lo que creemos en el día. Es lo mismo. Y este pasaje te lo está diciendo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Pero ¿cómo me aconseja? A través de la palabra. Y aún en las noches me enseña mi conciencia. Me está diciendo cómo actuar. ¿A dónde ir? Pecos me cuenta a veces de alguna pesadilla que tiene. Y siempre en las pesadillas que tiene, algún sueño que tiene, se encuentra clamando a Dios por ángeles, clamando por el poder de Dios, luchando, haciendo guerra en los sueños, ¿verdad? Pero alguien que no conoce eso en alguna pesadilla va a terminar asustado, ¿verdad? Y derrotado. No, cuando tú sabes que tienes que pelear, eso es lo que vas a hacer en tu sueño. Y le dice en ese consejo también a Nínive, acrecienta tu poder. Es decir, reúne a tu ejército. Junta a todos los soldados que van a pelear contigo. Llama a todos tus aliados. Depende de los demás. Date cuenta de que solo no puedes. Acrecienta tu poder. Cada vez que estamos pasando por alguna situación difícil, yo levanto el teléfono a llamar a algunas personas que son intercesores. Acrecentamos el poder. Reunimos al ejército y decimos, peleen porque esto está sucediendo. Hay este ataque. Y por último, hablando de lo mismo, de vigilar, Lamentaciones 2:19 dice, levántate y clama por las noches. Cuando empiece la vigilancia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos en oración por la vida de tus hijos. La oración. Yo no puedo ser vigilante si no estoy orando
constantemente por mis seres queridos, por aquellos que están de alguna manera bajo mi supervisión o bajo mi autoridad. Tengo que levantarme y clamar por ellos. Creo que Dios nos quiere llevar como iglesia a entender mucho más la importancia de la oración. Ha habido etapas, periodos a través de la historia de la iglesia donde ha habido un despertamiento fuerte a la oración, y estoy hablando de la oración personal, aparte de la oración corporativa. Y Dios nos quiere llevar a esa oración. ¿Y sabes qué? No pienses que la oración va a ser siempre llena de fuego y de pasión. Cuando te levantes en la mañana a buscar a Dios, va a haber tiempos de desiertos, donde sientes que Dios no está ahí, no sientes nada, absolutamente nada, y estás orando, estás clamando, y a veces desistimos de la oración porque pensamos, nada ha sucedido, no he sentido nada, me he estado levantando todos los días, llegando medio dormido, ¿verdad? Orando y nada pasa, no siento nada. Es lo que tú crees. Pero Dios tiene delante de Él las oraciones de sus hijos en una copa, y el fruto va a llegar. El fruto va a venir de tus oraciones, pero tiene que haber un clamor en tu corazón por tus hijos y por aquellos que te rodean. Vigilantes. Estamos en una pelea. Termino con el versículo otra vez. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y yo sé que estoy hablando en esta mañana principalmente a los cristianos, aquellos que conocen a Dios, han tenido un encuentro con Él, conocen la palabra de Dios. Pero yo sé que hay entre nosotros personas que no han tenido un encuentro con Dios. Y déjame decirte que si los que ya hemos recurrido al refugio que es nuestro Dios, estamos siendo atacados, pero tenemos algo de protección, créeme que tú estás siendo atacado mucho más. Y a lo mejor ha habido tantos problemas en tu vida, en tu familia, enfermedades, accidentes, crisis, ruinas y tantas cosas que ha pasado en tu familia. Y no sabes dónde está la solución. Bueno, la solución está en acercarte a Él, que la Biblia lo describe como un guerrero que te quiere cuidar, te quiere proteger. Pero tú tienes que reconocer que eres un pecador, que le has ofendido, que le has desobedecido, porque todos le hemos desobedecido, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si tú estás aquí en esta mañana y dices, yo reconozco que estoy lejos de Dios y quiero acercarme a Él, quiero conocerle, quiero tener un encuentro con Él, queremos orar por ti en esta mañana, para que entres bajo la protección de Dios. Si tú dices, yo le quiero conocer, quiero que oren por mí, te voy a invitar a que levantes tu mano ahí donde estás si tú no conoces al Señor. Si no has tenido un encuentro personal con Él, veo sus manos, gracias, las pueden bajar. Veo tu mano, la puedes bajar. Veo tu mano, veo su mano. Alguien más que diga, yo quiero conocer a Jesús. Veo tu mano, gracias. Veo su mano, Señor. Veo sus manos allá, las pueden bajar, gracias. En esta mañana Él te va a tocar, Él te va a cubrir. Veo su mano con su sangre preciosa. Veo tu mano allá atrás también. Sí, gracias, veo su mano también acá. Pero tienes que rendirte a Él, reconocer tu necesidad de Él. ¿Habrá alguien más que diga, yo quiero tener un encuentro con Dios? Gracias, gracias, gracias. Yo voy a pedir a aquellos que han levantado su mano que vengan aquí al frente para orar por ustedes de cerca.
Ven, tú que has levantado tu mano, vente aquí al frente. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Si no levantaste la mano y quieres venir, puedes venir. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todos ustedes que pasaron, yo quiero invitarte a verme. Te quiero decir algo muy importante. Tú eres tan importante para Dios que Él te ha estado esperando. Él ha estado esperando que este momento se llegara. Así lo dice la Biblia en la historia del hijo pródigo, que cuando el hijo venía de regreso, el padre ya lo estaba esperando y corre a recibirlo. Y Él está corriendo a ti, a recibirte. Pero hay algo, el hijo pródigo cuando viene ante su padre, lo primero que dice con una convicción muy profunda: he pecado, he pecado. He pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando Él ve un arrepentimiento sincero en ti, que dices: yo he pecado, yo te he desobedecido y no soy digno, en ese momento Él te abraza, Él te besa, porque te ha estado esperando. Vamos a hacer una oración muy sencilla y yo te voy a invitar a que la repitas después de mí. Y si la haces de todo corazón, el Señor va a entrar en tu vida, a ser el huésped permanente, y tu vida a partir de este día va a cambiar, porque vas a nacer de nuevo. Cierra tus ojos y repite en voz fuerte, no te dé pena, en voz audible: Señor Jesús, vengo delante de ti. Sé que he estado lejos. Reconozco que he pecado, que soy un pecador. Te he ofendido. Mis pecados te han ofendido. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Reconozco
que no soy digno de tu perdón y de ser llamado tu hijo. Pero en tu misericordia, perdóname. Lléname de ti, de tu gracia, de tu favor. Te invito a mi corazón y declaro que a partir de hoy tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor y mi vida te pertenece, es tuya. Gracias, Señor, porque sé que me has oído y soy nueva criatura.